Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Hoy no nos vamos a ir muy lejos, hoy nos quedamos en casa. Y es que en casa también tenemos que hablar de emociones, sobre todo porque hay una batalla no sé si encubierta, porque creo que a veces es bastante directa, y es la que tiene que ver con el reparto de las tareas domésticas. Es el principal conflicto de la convivencia hogareña. Y hoy queremos tratarlo porque, bueno, pues siempre hay diferencias, ¿no? En cuanto al grado de limpieza mínimo, por ejemplo, quién hace cada tarea, con qué frecuencia, quién lleva la carga mental, que es ese concepto que nos explica el tener que pensar cuándo se tiene que hacer cada cosa, cuando, por ejemplo, pues se tiene que reponer algo o se tiene que lavar algo, es decir, todo ese tener que pensar lo que hay que hacer. Eso también a veces recae solo sobre una persona y eso cansa muchísimo, es una fuente también de conflictos. Obviamente, cuando alguien deja de hacer lo que se ha pactado, es otra fuente de conflictos. Y finalmente, al final, la persona en la que recibe la mayor parte o que hace la mayor parte de las tareas, incluida esa carga mental, pues siempre tiene un enfado, una sensación de rabia, como es natural. Entonces, Mercé, ¿cómo podemos, qué emociones, ¿no?, siente tanto esa persona que de alguna forma lleva toda la carga, como la otra persona que a veces recibe broncas un día sí, un día también, porque la otra persona pues no está a gusto, ¿no? Bueno, qué gran tema. Mira, lo primero que me viene a la cabeza pues es esa rabia, esa sensación de injusticia por parte de la persona pues que asume todo eso, que hace más, podríamos decir, que también es muy relativo, ¿no? A veces hay mucha discusión ahí de quién hace más y quién hace menos. Y ese hartazgo total, primero porque, tú lo decías hace un momento, no es que yo lave los platos que tú no has lavado, Ujú. sino es quién lo tiene en la cabeza, quién lleva esa carga mental, quién Exacto. tiene que estar alerta en supervisión y en control de lo que se hace y lo que no. Y eso cansa muchísimo. Eso es un trabajo, si me permites, es un trabajo muy de mamá, ¿no? Esto lo hacen mucho las madres en casa y es la persona que sabe pues que hay que comprar leche porque queda un brick de leche en casa, ¿no? Y tener todo eso en la cabeza te deja la energía por los suelos. Y Ujú. claro, por eso cuando alguien te dice ya te compro tal, piensas, no me compras a mí, tú también te lo comes, ¿no? Eso da tanta rabia. Pero al Ujú. final lo que tenemos que ver aquí es que estamos en una especie de encerrona, que es real, o sea, es real porque hay una carga de trabajo, hay una carga de supervisión, es esa carga mental, que tú muy bien decías, David, pero al final en la encerrona te pones tú, ¿no? Porque eres tú quien ha decidido, porque seguramente no sabes delegar también, ¿no? Porque quieres controlar cómo se hacen las cosas. Y que no estoy quitando hierro a la situación porque yo soy muy de llevar esa carga mental, pero al final llega un momento en el que tienes que tomar decisiones, ¿no? Y tienes que decidir si te compensa o no te compensa y poner y trazar una línea y salir un poco de esa encerrona en la que te has metido tú mismo, ¿no? Ujú. Y llega un momento en el que si realmente estás conviviendo con otra persona, siempre poniéndome en el lado de esa persona que lleva la carga, y la convivencia es imposible porque tiene que haber unas normas y esto es elemental, unas normas de limpieza y de respeto entre uno y otro, pues hay que tomar decisiones al respecto, ¿no? Esto es muy importante. Sobre esa persona que lleva la carga, con esa rabia, con esa sensación de hartazgo, de ya no puedo más, Frustración, sí, sí. eh, sí, que además, pues seguramente le gusta también ver cómo lo hacen los demás, que seguramente no le parece perfecto. Hay que aprender a soltar. Hay que darnos cuenta de que por más que aprietes al otro, no va a ser más limpio, ni más dirigente, ni más eficaz haciéndolo, teniendo en cuenta que siempre estamos aplicando nuestro criterio y nuestro juicio. Igual para el otro lo está haciendo perfecto, ¿no? Y por otro lado, yo creo que al final aquí, porque a mí me ha pasado, ¿no? No lo haces, es decir, hay que hacerlo, el otro no lo hace. Si lo haces, le estás haciendo su parte y se ha salido con la suya. Si no lo haces, no puedes vivir en ese desorden y esa mugre, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues al final igual, pues lo haces por ti, lo haces para estar cómodo, sin tener que reprochar, sin tener que demostrar nada, para luego quejarte, hacerlo desde la paz y hablar seriamente, ¿no? Pero, o sea, no, o lo haces o no lo hagas, ¿no? Pero no lo hagas desde ese resentimiento, ¿no? Y luego, pues también está
esa posibilidad, que es hablar claro y tomar decisiones al respecto. El otro día leía en redes sociales una frase que decía: reconócete tú tus sacrificios porque no lo hará nadie. Muy bien. Y sí, yo diría más, no hagas sacrificios y así no hay que reconocer nada. O Me lo gusta, haces me a gusta. gusto, claro, Es más o lo haces inteligente. claro, o lo haces a gusto o no lo haces, porque a mí es que sacrificio, solo con no oírlo ya me duele, ¿no? Y seguramente vamos a aprendizajes, ¿no? Que luego también hablas de creencias, pero vamos a aprendizajes. Seguramente una de las personas que está implicada en esto tiene que aprender a soltar. Y la otra persona, la que recibe las broncas, que también es duro, porque tampoco, también puede ser que no lo esté viendo y que sea una persona pues seguramente más evasiva, pues tiene que hacer un aprendizaje. Al fin y al cabo son dos personas mirándose al espejo, una delante de la otra, proyectándose culpas, una queriendo cambiar el mundo, queriendo cambiar a los demás para que sea perfecto, para que todo el mundo se responsabilice, y la otra, bueno, pues seguramente con otro problema, que es, a lo mejor la otra tiene que coger las riendas un poco, una tiene que soltarlas y la otra las tiene que coger, responsabilizarse de su vida, una tiene que dejar de responsabilizarse de los demás y la otra tiene que responsabilizarse de ella misma, ¿no? Y ahí está el aprendizaje, ¿no? Porque no podemos ir haciendo de adultos, ¿no? Y cada uno pues tiene que asumir la basura propia, ¿no? Y gestionarse. Y ahí hay un aprendizaje conjunto muy interesante y una conversación pendiente, que puede funcionar o no puede funcionar. Pero aparte, ya lo hemos dicho siempre, hay un trabajo interno que, aunque el otro empiece a hacer o empiece a no reprocharte, el trabajo interno no te lo quita nadie. Totalmente, Mercé. Sin trabajo interno, la basura se queda dentro, ¿no? Y tanto la basura física Claro. como la basura, digamos, mental. Al final, perdona, la basura que vemos fuera es un indicativo de las basurillas que llevamos dentro, ¿no? Exacto. Eso es, pues genial, Mercé. Seguimos con Juan Pedro. Antes decir, ¿no? Que es cierto que este capítulo, no lo he explicado al principio, pero nos hemos centrado bastante en cuando esa convivencia es con una pareja, ¿no? Porque evidentemente aquí podríamos hacer otro capítulo para las personas que conviven como compañeros de piso o los padres, madres con los hijos, pero nos hemos centrado más en la parte de la relación de pareja. Y seguimos, Juan Pedro, desde ese punto psicológico o de la psicología social, ¿qué nos puedes decir? Pues bueno, en primer lugar, muy de acuerdo con esas emociones, ¿no? Que hablaba Mercé y que, bueno, pues que al final uno debe gestionar, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Y al final vamos pues a cuidarnos, ¿no? Pero la explicación un poco desde el punto de vista psicológico, psicosocial, pues es fundamental entender, ¿no? Que el problema o el conflicto realmente no es por esas tareas, ¿no? Que hay que hacer o que uno hace u otro, ¿no? De la pareja en este caso, o las que se dejan de hacer, ¿no? Sino por lo que representa eso para cada una de las personas. O sea, es decir, probablemente porque no están asumiendo un rol adecuado, ¿no? Incluso ni se ha comunicado, ¿no? No ha quedado claro, ¿eh? O no se ha comunicado de forma asertiva, ¿no? Y entonces esas emociones, ¿no? Que decía Mercé, pues son las que nos meten en unas posiciones muy defensivas o agresivas, ¿no? Y nos encierran, digamos, en un comportamiento pues poco, digamos... Saludable. Saludable, sí. Y que no soluciona problemas, sino que los agrava, ¿no? Entonces el problema está en esas diferencias, ¿no? Sobre cómo cada uno entiende la realización de esas tareas domésticas en este caso y sus necesidades, en este caso psicosociales, ¿no? Respecto a la hora de establecer pues ese acuerdo, esos roles, ¿no? Por ejemplo, pues unos necesitamos más compromiso, ¿no? U orden o espacio, libertad, ¿no? Que no se impongan las cosas pues con una urgencia, ¿no? Desde hay que hacer las cosas cuando yo digo y como yo digo, ¿no? Y a lo mejor otro pues necesita hacerlas con un poco más de libertad, ¿no? No lo sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero, sí, pero eso es cierto, Juan Pedro, que es común, ¿no? Que es que esto no puede estar así, ¿no? Esa idea, claro. Eso genera conflicto, sin duda. Claro, porque por eso decía esas necesidades de que alguien, pues eso, tiene que estar, pues no sé, en una mesa, ¿no? La figurita tiene que estar en la esquina izquierda, mirando hacia el norte,
y a otro pues le da igual que esté mirando hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Y entonces pues ya hay discusiones, ¿no? Porque la figurita, ¿quién ha tocado la figurita? Entonces, claro, si nos metemos en esas discusiones, pues esas Mal emociones que vamos. decía Mercé, rabia, hartazgo, pues esto, parece como si uno se apropia, ¿no? También a veces parece como que uno se apropia de la situación, del orden, de la posición de las cosas, como si fuera el dueño o la dueña, ¿no? Y entonces si el otro lo cambia, pues ya está el conflicto armado, ¿no? Entonces, igual que nos repartimos las tareas, también hay que llegar a una conclusión de que la casa es de todos, ¿no? Y las cosas son de todos, no de unos solos, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir como que la frase está del Lao Tse, del filósofo chino, ¿no? Que dice, lo peor que puede pasarnos es no darnos cuenta de lo que nos está pasando. Es decir, de esto precisamente. Eso Que es. estamos anclados en estas emociones porque tú no haces las cosas como yo quiero o cuando yo quiero, o parece como que uno ha tomado el control, ¿no?, de la situación, o el otro ha soltado el control. Y entonces, pues parece también como hay que dejadez por su lado, ¿no? Entonces la clave está en eso, en ser conscientes de estas necesidades y ponerlas encima de la mesa. Yo creo que todo esto viene muchas veces, a menudo, por no dejar claro desde el principio cuáles son los roles de cada uno y cómo se comparten estas tareas, ¿eh? Claro. Porque si esto no se habla, pues venimos con unos roles de casa de nuestros padres, ¿no? Claro. Y como decía Mercé, ¿no?, es muy de madre, ¿no?, a hacer estas cosas. O Y, incluso de antiguas relaciones también podría ser. o de antiguas relaciones, y entonces uno viene con el rol de la otra relación o de la otra casa y lo aplica en esta nueva situación y es muy probable que no, Ya no sirve. coincidan, ya no funcionen esos roles así. Entonces es necesario poner en práctica, pues bueno, lo que decimos en psicología, ¿no? Psicología positiva sobre todo, ¿no? Las fortalezas, ¿no? La paciencia, el sentido del humor, la perseverancia, la creatividad, ¿no? Apertura mental, toma de perspectiva, el amor, la amabilidad, porque si no, si nos ponemos en esas emociones defensivas, agresivas, pues no va a funcionar, ¿no? En fin, resumiendo, sería, pues bueno, necesario que todos, en este caso somos dos, pues dos, podamos abrirnos a más posibilidades de las que a priori pues se nos hubieran ocurrido, ¿no?, cuando estamos ahí ofuscados con esas emociones, ¿no?, que se estrecha el pensamiento y el radio de acción, ¿no?, y ya no hay forma de salir de ahí, sino es calmándonos, ampliando la perspectiva y entonces dejar de proyectar esa mente rígida, porque si no será imposible, ¿no?, lograr un acuerdo razonable. Es decir, hay que primero centrarse en las emociones, calmarlas, para luego abrirse a una claridad mental mayor que permita llegar a un acuerdo. Y por supuesto, al final, como decía Mercé, pues habrá que tomar medidas, ¿no?, poner límites si no se cumplen, ¿no? Pero esto yo creo que habría que hablarlo al principio también, ¿eh? Es decir, esto es el reparto y vamos a hablar de las consecuencias ahora que nos llevamos bien, ¿eh? Porque cuando uno está bien, parece que no hace falta hablar de las consecuencias negativas. Yo creo que es importante decir también las consecuencias negativas. Oye, Claro. ¿qué pasará si no cumplimos los acuerdos? ¿Qué pasará si yo no hago mis tareas o si tú no haces las tuyas? ¿Cuáles serán las consecuencias? Vamos a acordarlas. Hombre, la verdad es que es interesante, aunque eso también a veces puede ser contraproducente, en el sentido de que la otra persona puede decir, hombre, pues si nos llevamos bien, ¿qué ganas ahora de tocar estos temas que no proceden? Pero bueno, Sí, eso, pero es que precisamente cuando uno se lleva bien es cuando puede hablar de esto. Cuando uno se lleva claro, mal, las consecuencias ya son la guillotina, el hacha, sí. las O incluso, flechas. incluso se puede ver como una venganza, ¿no? Ese poner las consecuencias se puede ver como una venganza y no como algo desde una estabilidad Pues sería como o paz los mental. acuerdos prematrimoniales estos que hay, ¿no? Que es cuando uno se lleva bien, oye, vamos a acordar qué pasa si la cosa se tuerce. Claro. Exacto, pues genial, Juan Pedro. Vamos entonces con la última parte, en la cual pues vamos a hablar precisamente, ¿no?, de las creencias también. Por ejemplo, las creencias que puede tener una persona, ¿no?, que lleva toda esa carga mental y además la ejecución de las tareas o de gran parte de las tareas, que siempre cumple, que se sacrifica o hace ese esfuerzo, como decía muy bien Mercé.
Y una de las creencias puede ser, si yo hago este esfuerzo, el otro también debe hacerlo de forma equitativa, ¿no? Claro, si tú piensas eso, a la mínima que la otra persona no haga lo que tú consideras que es equitativo, pues ya vas a sentir esa rabia y puede ser que la expreses en forma de bronca o puede ser que la reprimas y que la expreses en forma de pequeños reproches o pullitas, ¿no? Y eso luego pues va como haciendo o creando un clima en esa convivencia, pues un clima, no sé si tóxico, pero sí complicado, ¿no? Y poco saludable, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay que pensar si realmente tiene que ser equitativo o no. Y esto, como decía muy bien Juan Pedro, pues hay que hablarlo al principio, ¿no? ¿Cuál es el que tiene que hacer cada persona? ¿Cuál es el rol, la frecuencia y ese tipo de cosas? Otra creencia interesante a analizar es que, claro, yo puedo pensar que todo el mundo tiene claro lo que significa limpio y ordenado. Y eso ya sabemos, ya seguramente por experiencia propia, que no es así, ¿no? Nada más lejos de la realidad. El umbral de limpieza o de suciedad es distinto para cada persona. Entonces, el problema es que si tú crees que eso es una verdad universal y que todo el mundo sabe lo que es limpio y que todo el mundo lo tiene claro, entonces tú verías que la otra persona, si no lo hace, es que está haciéndolo a propósito, ¿no? Y eso pues no es así. El problema es que con esta creencia tú te cargas de razón y resentimiento y eso es lo que te envenena, ¿no? Eso te lleva a enfadarte y a buscar a esa persona y señalarle las faltas y quejarse y eso al final te genera esas emociones desagradables, de rabia, frustración, que te hacen daño, ¿no? Porque tú lo vives mal, ¿no? Otra cosa, otra creencia interesante a tener en cuenta es que cuando se convive en pareja hay que ceder, siempre hay que ceder. Es que, pero claro, si yo cedo mucho, voy a sentir que es injusto, ¿no? Entonces el problema quizás es que hemos percibido las relaciones de pareja como un intercambio comercial. Yo te doy esto y tú me das esta otra cosa. Y de este modo, como esto a veces no se habla o se da por hecho, pues el problema es que ahí ese pacto, a veces es un pacto que has hecho en tu cabeza pero que no lo has verbalizado o que la otra persona no lo ha aceptado y entonces tú sientes que se ha roto y entonces te enfadas, ¿no? Yo creo que es complicado, sin duda, es complicado. Porque a veces una persona puede decir, no, es que yo hago las tareas y yo traigo dinero a casa, ¿no? O yo traigo más dinero a casa que tú y por lo tanto tú tienes que hacer más tareas. Y eso no tiene por qué ser así, eso se tiene que hablar, no se puede dar por hecho, porque entonces no habrá un entendimiento y siempre habrá conflicto. Y para finalizar, pues yo creo que el objetivo real de la relación, en realidad, es en ver esas creencias. Es decir, las relaciones creo que no sirven para que todo el mundo haga sus tareas y todas las otras cosas como tiene que hacerlas, sino para darte cuenta que la otra persona te refleja de que hay otras creencias distintas y que hay que buscar un entendimiento para que haya una buena convivencia, ¿no? Por lo tanto, me gustaría que os quedaseis con esta idea de que las relaciones sirven para ver tus propias creencias y para tu propio trabajo interior. Y ya finalizamos el capítulo. Mercé, Juan Pedro, últimas ideas. Bueno, pues, a ver, una cosa que a mí siempre me ha costado mucho, ¿no? Y ahí me toca un tema que a mí me cuesta, que es el hacer, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? El otro no lo está haciendo, ¿lo hago o no lo hago? Si no lo hago, ¿por qué no lo estoy haciendo? Hay un trabajo, como muy bien decías ahora, hay un espejo ahí delante que es inverso o directo, ¿no? Que nos está diciendo algo. Al final no es si hago o no hago. Algo que yo siempre digo es ¿para qué lo estoy haciendo o para qué estoy evitando hacerlo, ¿no? Lo estoy haciendo para darle una lección, lo estoy haciendo para demostrar que aquí la que siempre hace soy yo o el que siempre hace soy yo, no lo estoy haciendo, ¿por qué no lo hago, no? Y al final es ese trabajo individual y esa comunicación y la toma de decisiones, porque al final hay una verdad a la que tú te tienes que enfrentar y es una verdad contigo mismo, no con la otra persona, ¿no? Mírate a la cara, utiliza este espejo de la relación y date cuenta de lo que tienes que limpiar tú dentro de ti, ¿no? Y conoce tu verdad y date cuenta de para qué estás actuando de esa forma, para qué haces o para qué dejas de hacer. Y no reprochar, no dar lecciones, no eludir responsabilidades, sino ¿qué me estoy haciendo a mí
a través de esta relación qué no estoy viendo, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante. Fantástico, Mercè. Pues terminamos con Juan Pedro. Sí, yo diría, para terminar, que, a ver, sí, hay que hacer este trabajo interior si uno quiere crecer, ¿no? Y de revisión de creencias y ver el espejo que decíamos, pero, a ver, no nos vamos a poner de acuerdo en qué esquemas mentales son mejores, ¿no? ¿Qué forma de pensar es mejor? O cuál, la tuya o la mía, ¿no? Tu criterio o el mío, ¿no? Es decir, al final yo creo que tenemos que respetarnos en esas diferencias que tenemos, ¿no? Y llegar a poner de acuerdo, pues bueno, pues en las tareas que hay que hacer y cuándo y cómo, ¿no? Lo que decías tú al principio, David. Pero que, oye, que cada uno trae una cultura, unos hábitos, una educación, esos esquemas mentales con prejuicios, estereotipos. Entonces, oye, que como tratemos de comprender y de oye, a ver si me entiende, ¿no? Voy a imponer mi razón, ¿no? Porque es que como yo pienso es mejor que el otro, ¿no? Pues ahí ya está el conflicto servido. Entonces yo creo que la clave está en respetarnos, que cada uno piensa de una manera y vamos a ponernos de acuerdo en las tareas y ya está. Porque si empezamos a imponer razones, el conflicto está servido. Totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Pues genial, muchas gracias. Y nada, pues ahora sí, terminamos el capítulo con esa idea, ¿no? Si quieres ganar la batalla de las tareas del hogar, para adentro hay que mirar. Esa es un poco la manera de resumir este capítulo. Y bueno, pues para finalizar, deciros que tenemos un canal de Telegram que dejaremos en la descripción el enlace para entrar, pero podéis buscarlo también dentro de Telegram con el nombre de Conversaciones Emocionales para estar informados de los capítulos que vamos subiendo y también de algunos eventos que iremos organizando a lo largo del año. También estamos, además de en YouTube, estamos en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Podéis suscribiros a cualquiera de las plataformas para no perderos ningún capítulo. Y por último, como solíamos hacer ya en los capítulos anteriores, pues vamos a recomendar un capítulo antiguo relacionado con este, que es súper relacionado y que además es más largo que este, así que si os habéis quedado con ganas de más, ahí debatimos este tema con más detalles, que es el número 8, que se llama Cómo gestionar tus emociones con las tareas domésticas, con lo cual ahí también tenéis más material para seguir debatiendo sobre este tema. Y nada más, nos despedimos hasta el próximo miércoles aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.